¿Tenés dudas sobre el mundo sindical? ¿Te intriga saber sobre la historia del sanitarismo en nuestro país? ¿Se te disparan 1000 preguntas más? Yo te la debo, pero Nacho Cancelada nos puede dar una mano con esto. Con la operación de Ezequiel Amarillo y la locución y la presentación de la directora de nuestra radio, Dani Benemio, comenzamos una nueva columna que es una de mis preferidas, si no la más preferida, que es la escuela de... Escuelita sindical, sanitarista. Con Nacho Cancelada. Bueno. Ya lo vamos a hacer bien. Estamos en eso, pero... La verdad que viene bien. Sí, ya esta vendría a ser la tercera entrega. Tercera entrega. Hoy cambiamos de tema. El primer cambio de tema, porque la otra vez fueron el mismo tema, las dos partes del mismo tema. Uh-huh. Y hoy vamos a profundizar un poquito, vamos a conectar con el primer capítulo de esta escuela, donde habíamos charlado un poco que en nuestros laburos, tanto en estas empresas como en otros que hayamos tenido, vamos a retomar esto que decíamos de la relación de poder desigual entre empleadores y trabajadores, y tener un sindicato fuerte. Habíamos visto que es la clave para poder equilibrar un poco esa balanza. Pero también hemos visto que justamente la fortaleza de esa organización sindical depende no solamente de una cuestión numérica de cuántos trabajadores pueda tener afiliados, sino de qué representatividad y de qué legitimidad tenga esa organización sindical para hablar por ellos. Ni para la empresa ni para el sindicato es lo mismo sentarse en una paritaria a discutir con un sindicato que tenga el 90% de la empresa atrás que un sindicato que tenga 3 changos y 2 bombos, digamos. Entonces, cambia mucho, como hemos visto, cambia mucho la situación, y de nuevo no solo una cuestión numérica, sino que la situación, la mesa se pone más hacia el lado de los trabajadores cuando la banca es activa, cuando es comprometida y cuando el sindicato tiene esa legitimidad para hablar por sus trabajadores. Es muy distinta la fuerza que puede hacer en un caso o en el otro. Justamente por esto, acá enganchamos con el tema de hoy de cómo funciona un sindicato y por qué tenemos los trabajadores garantizado el participar sindicalmente. Justamente por esto es que existen normas y leyes que nos protegen y nos impulsan a participar del sindicato, ¿no? Ya, por ejemplo, el artículo 14 bis de la Constitución nos habilita y ya voy a legalizar, que voy a leer, porque todas estas cosas son cuestiones, artículos de algunas leyes y de la Constitución, que lo vamos a hacer rápido porque es lo menos interesante, digamos, pero es importante nombrarlo porque son las herramientas. Nosotros ya, cuando hablábamos de convenio colectivo el capítulo pasado, hemos visto que los pedazos de papel por sí mismos no nos garantizan nada, pero es importante conocer los pedazos de papel porque esas son nuestras herramientas para defendernos y para equilibrar la balanza de poder desigual que se da en las relaciones laborales. Y porque ha costado sangre. Que esté escrito. Que esté en ese papel, ha costado sangre, ha costado lucha, ha costado años y años de organización. Entonces es importante conocerlo, porque cuando uno no puede, lo que siempre decimos en esta columna, uno no puede defender derecho que no conoce. Entonces ya la Constitución en sí mismo, en el artículo 14 bis, el famoso artículo 14 bis de la Constitución Nacional, nos habilita a tener una organización sindical libre y democrática, garantizar la estabilidad laboral de quienes sean elegidos representantes sindicales, delegados, comisión directiva, congresales, etc. Garantiza el derecho a huelga, tan clave en estos momentos donde siempre que se habla de la cuestión sindical, por lo general la discusión es limitar el derecho a huelga o no. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener? Estos derechos dependen de nosotros, ¿eh? Exactamente. Esta nuestra generación es la que va a tener que hacerle frente, que ya está jugando en el Senado esto. Sí. Por los educadores, trabajadores, claro. Educadores, pero después sin duda van a ir por los bancarios, después sin duda... ¿Vos te referís con respecto a los docentes? A los docentes, lo que se estuvo discutiendo, que también lo tratamos la semana pasada en la columna de actualidad sobre lo que se debatió en el Senado, que eran trabajadores esenciales, claro, y que debían mantener, en el caso de que hubiera alguna huelga, el espacio escolar, digamos, abierto de alguna manera. Exactamente. Entonces, para mí no cabe ninguna duda que después van por los trabajadores bancarios, después serán camioneros, después seremos nosotros, no sé, pero digo, creo que hacia eso es donde vamos y está bueno hablarlo y debatirlo y tener este espacio de encuentro para
para poder informarnos y completar, digamos, de alguna forma el rompecabezas que quizá a veces nos vemos como tan sobreinformados y tenemos la posibilidad de alguna manera de tener las ideas más claras Sí, en este espacio. Sí, exactamente. Es que, digamos, yo lo traía un poco porque cuando se discute el derecho a huelga consagrado por la Constitución Nacional, por lo general, más allá, digamos, de que después uno es una herramienta que utiliza en casos muy particulares y que tiene que ser muy prudente a la hora de utilizarla porque es una medida bastante extrema, digamos, pero sigue siendo una herramienta de los trabajadores organizados y por lo general cuando se la pone en discusión, no se la pone en discusión desde el lado de, veamos en qué caso se usa, sino que se la pone siempre en discusión desde el lado de hay que limitarla. Y tratar de debatir esto no tiene que ver con que yo quiero hacer huelga todos los días. Tiene que ver con que hay una intencionalidad detrás de debatir la limitación del derecho a huelga, que es quitarle herramientas a las organizaciones sindicales para poder ejercer presión y para poder ejercer su función como corresponde. Porque es una de las más elementales poder hacer uso de ese derecho cuando la situación lo amerite. Después tendremos nuestras diferencias cuando lo amerita, cuando no. Lo discutiremos, digo, pero... En base a eso te quería dar una frase, a ver si conoces quién la menciona, pero decía un gran dirigente sindical que la huelga es el resultado de negociaciones mal realizadas, mal hechas, del trabajo mal realizado. Llegás a la huelga cuando te confundiste y te equivocaste en todas las instancias anteriores. Sí, y muchas veces también cuando la patronal con gobiernos como este claro, es casi como inevitable, ¿no? Como los docentes de la cuerda. Que van a las universidades a decir, tengo una inflación del 55 y te doy un 3%. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Pequeña digresión y ya seguimos con la columna, pero hace poco en una nota están... En una huelga está en conciliación obligatoria, pero hay una huelga muy importante de trabajadores aceiteros en el país. Y el es la tercera semana. Lo que planteaba era, estos tipos se están poniendo duros para forzarnos a nosotros a ir a una huelga y forzar al gobierno a una devaluación. Entonces muchas veces es la propia patronal la que te fuerza a eso, primero para probar a ver hasta dónde tenés representatividad y legitimidad, y muchas veces porque quizás tiene algún interés de fondo que no le interesa la negociación. Entonces, alguno de los dos lados algo no hizo como debía o no puso toda la buena fe que podía en la negociación para que se llegue a ese punto, pero bueno, es una discusión bastante larga. Pero siguiendo, digamos, la posta de lo que es la organización sindical a nivel legislación está en la ley 25.551 de asociaciones sindicales, que nos da el derecho básicamente a 5 cosas: constituir libremente y sin necesidad de autorización previa asociaciones sindicales, afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse, reunirse y desarrollar actividades sindicales. Acá no se aclara si tenés que ser delegado o no. Digo, el derecho a tener actividad sindical es de todos los trabajadores. No es únicamente de... Porque muchas veces los empleadores se escudan en vos no sos delegado o vos... No sos afiliado. Claro, bueno, sí. Para, no sé, no puedes ir a una marcha, no puedes ir a X, como no puedes hacer actividad sindical. Y mentira, digo. De hecho, muchas veces hay un montón de veces como que se puede demostrar, por ejemplo, discriminación por cuestiones de actividad sindical en despidos de compañeros que no eran delegados o de compañeros que no tenían ningún cargo. Pero la ley te da la posibilidad de desarrollar actividades sindicales, seas o no seas representante, digamos. También se puede peticionar ante las autoridades y los empleadores, y también se puede participar en la vida, nos da el derecho a participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos. Además de impulsarnos a participar, a decir, muchachos, afíliense, muchachos, hay una intención hacia eso, esta ley es bastante particular porque nos induce a los laburantes hacia un modelo sindical que tiende a la unidad de los trabajadores de un mismo sector de la economía, siempre con el objetivo de fortalecer a una organización que pueda equilibrar esa balanza. Volvemos a la balanza de las relaciones de poder asimétrica del capítulo anterior. La ley apunta a agrandar ese bloque que va a ponerse en contrapeso en esa balanza. La definición de trabajadores por rama de actividad te viene de darle al sindicato que tenga más trabajadores y trabajadoras afiliados la personería gremial, insistimos con esto, te da la posibilidad de pelear de otra manera. Exactamente, justamente un poco a lo que me das pie.
que uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué en todas las actividades, siempre en todas las actividades hay un sindicato que discute paritarias? Porque que se sienta con la patronal. Claro, ¿por qué? ¿Por qué existe eso? ¿Qué vendría a ser esto que Palito nombraba como la personería, digamos? Desde que se organizaron los sindicatos hubieron 1000 maneras de organizarse. De hecho, a principios del siglo la organización era por oficios, por ejemplo. No se organizaban los trabajadores de obras sanitarias, sino que se organizaban los herreros. Los herreros que hacían los caños, por ejemplo. Era el sindicato de oficios de herreros, el sindicato de oficios de panaderos, el sindicato de oficios de... Gráficos. Claro. Entonces, eso fue a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando se empezaron a organizar los sindicatos. Pero hay un modelo que perduró en la Argentina, que se organizó en la época de Perón, y ese se llama unidad promocionada por rama. ¿Qué implica esto? Implica que todas las normas que reglamentan y garantizan cómo se constituye una organización gremial inducen lo que decíamos recién, que los laburantes inducen a que nos afiliemos a un sindicato, a fortalecer un sindicato, a darle mucho peso a un sindicato que pueda hacerle contraparte a esa patronal con esa relación asimétrica de poder. Yo te quiero detener acá porque lo que está comentando Nacho en este momento es realmente muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque, muchachos, compañeros, compañeras, humildemente estamos a punto de poder perder esto. Porque lo que se va a discutir ahora en el Senado también va a tener que ver con la capacidad de reelecciones en los sindicatos, con que no nos van a dar para las obras sociales, con que nos van a quitar la posibilidad de tener la cuota solidaria, que como todos sabemos, la cuota solidaria es la cuota que por rama de actividad tienen que pagar las cooperativas y las empresas, haciéndole pagar a sus trabajadores, aunque no estén afiliados. ¿Por qué? Porque es justamente el concepto de solidaridad el que rige para que el movimiento pueda seguir caminando y para que pueda seguir ejerciendo algún tipo de presión sobre la patronal. Sí. Entonces, es que justamente... Es muy importante esto que traes, Nacho, realmente. En esa relación de fuerza de la que hablábamos, el peso que podamos tener nosotros en esa balanza viene dado por la cantidad de compañeros que podamos agrupar, y la lógica detrás de esta decisión no tiene que ver con que obligar a la gente a hacer algo, sino con una cuestión lógica de que estamos a estar mucho más protegidos todos bajo un paraguas muy grande que bajo muchos paraguas pequeñitos, ¿no? Es mucho más fácil avanzar sobre un paraguas pequeñito que sobre un paraguas grande, digamos. Fíjate lo que pasa en Santiago de Chile con los compañeros que se manejan en el transporte. Exactamente. Tienen 13 sindicatos para discutir la misma rama de actividad. Exacto. Andá a decirme si cada uno de esos sindicatos tiene algún tipo de presión para discutirle a la patronal qué cosa. Exactamente. A pelear qué derecho. Sí. No es solamente la cantidad de trabajadores. Es cómo estás organizado. La cantidad y la representatividad. Exactamente. La herramienta fundamental, la que decía Pablo recién, para lograr esta unidad promocionada, para inducir esto, es la personería gremial, que justamente es lo que decíamos recién, es la posibilidad que tiene un sindicato de sentarse a discutir las paritarias, de ser el interlocutor válido legalmente para hablar con la patronal. Con lo cual, uno en general tiende a afiliarse al que tiene la capacidad de discutir y de garantizar determinadas condiciones de trabajo, digamos. ¿Cómo se entrega esa personería gremial? Bueno, el sindicato que demuestre tener la mayor cantidad de afiliados, la mayor representatividad en la base de esos cotizantes. De esos trabajadores, puede gestionar el Ministerio de Trabajo esa personería gremial en un trámite que se llama la compulsa de afiliados. Digamos. ¿Sabés cuál es el número de la personería gremial de Esbatos? No lo sé, la verdad no lo tengo presente. ¿Vos sabés cuál es el número de personería gremial de SOSBA? ¿Puedo arriesgar? Dale. Arriesgue. Esto me cuesta... te cuesta el puesto. Te cuesta la reputación. 500... Dale, una ayudita. Empieza 506. No. Acabamos de quedar todo, pero... 565. Es un penal pateable, loco. Iba por ahí. Es un penal pateable. No me acordás si era 565 o 595 por 6 y 9 dado vuelta. De hecho, hace muy poco, la más conocida, hace muy poquito hubo una compulsa de afiliados bastante conocida, que fue la compulsa de afiliados entre el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. ¿Qué pasó? El CIPREVA es un sindicato relativamente nuevo y demostró que tenía más afiliados que el sindicato tradicional del sector, que era la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, y el Ministerio de Trabajo definió entregarle la personería gremial hace muy poquito, el año pasado o el anterior, al CIPREVA. Esa es la experiencia más cercana que tenemos de
esta cuestión de compulsión de afiliados y cómo la personería puede cambiar de sindicato dependiendo quién demuestre tener la mayor cantidad de afiliados, ¿no? Entonces, esta inducción hacia la potencia, digamos, nos hace aparecer dos ideas que están ligadas, que no son lo mismo, pero que muchas veces se meten en la mesa de discusión, que son la libertad sindical y la democracia sindical. No son lo mismo, muchas veces se confunden. La libertad sindical es algo que está garantizado por ley. Cualquiera puede generar el sindicato que se le cante, puede afiliarse al sindicato que se le cante, puede desafiliarse al sindicato que se le cante, puede tomar la decisión que quiera con su afiliación. Ahora bien, como siempre y cuando esté dentro de la rama de actividad que siempre y cuando, claro, yo no me puedo afiliar al gremio de camioneros laburando en obras sanitarias, ¿no? Claro. Pero siempre y cuando esté dentro de esa rama de actividad, de hecho, quizás nosotros cuatro armamos un sindicato obra sanitaria Pepe, vamos y nos escribimos y nos lo escriben. Está esa posibilidad, se llama inscripción simple. De hecho, este ejemplo que traía, el CIPREVA, durante muchos años trabajó con la inscripción simple hasta que logró demostrar en Compulsa de Afiliados que tenía más de afiliados que el otro sindicato. Ahora, eso es la libertad sindical y no hay nada que la limite dentro de la ley ni dentro del modelo sindical argentino. Sí está la unidad promocionada que te induce a afiliarte al sindicato de mayor representatividad. Ahora, generar un sindicato grande, un paraguas grande, te implica una complejidad también, que los trabajadores no nos agrupamos porque somos todos de derecha, todos radicales, todos de izquierda, todos peronistas, todos marxistas. No nos agrupamos por ideología, nos agrupamos porque somos trabajadores y porque compartimos determinados intereses en un lugar de laburo. Porque todos compartimos en avanzar nuestras condiciones de laburo, sostener nuestro salario, poder mejorarlo. Que la contraprestación de nuestro tiempo de vida nos haga percibir un salario que nos permita vivir dignamente. Sí, sea lo mejor posible. Entonces, una obra social para toda la familia también. Una obra social para toda la familia, digo. Eso te genera una complejidad que es que vos agrupás gente con muchos pensamientos distintos, muchas ideologías distintas, muchas ideas sobre qué hacer sobre la realidad distintas y tenés que tener alguna manera de que toda esa gente conviva bajo ese paraguas enorme. La potencia que te da el paraguas enorme te agrega una complejidad por abajo que tiene que ver con cómo demonios haces convivir a toda esa gente, que todos se sientan parte y sobre todo que no se divida. Porque muchas veces uno puede ser muy claro en lo que quiere, pero si no contiene a todos, si no hace sentir parte, por lo menos a una gran mayoría, a una mayoría abrumadora, se te empieza a dividir y empezás a perder potencia, digamos. Que es lo que uno tampoco quiere. Uno puede tener la personería, pero entre una personería teniéndola con el 51% de los afiliados y una con el 90%, siempre quiero la del 90%. Eso implica habilidad y implica militancia, implica poder contener a todos dentro de ese gran paraguas. Entonces, la responsabilidad que implica el sistema de unidad promocionada es poder generar dentro de nuestras organizaciones los mecanismos y los espacios para que esas diferencias naturales que tenemos entre los trabajadores, porque tenemos todas ideologías distintas, podamos tramitarlas de alguna manera, podamos expresarlas de alguna manera, podamos ponerlas sobre la mesa y sintetizar hacia afuera ideas comunes que nos ayuden a defender los intereses de todos. Esos espacios tienen que estar, porque cuando dejan de estar, cuando no aparecen y cuando no hay dónde expresarlos, es cuando empiezan a surgir las divisiones y eso va en contra de nuestros propios intereses como trabajadores. Entonces ahí nosotros tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser inteligentes con que garantizar el debate interno de las organizaciones sindicales es fundamental para su unidad y es fundamental para su potencia. Te hago un parate acá. Sí. ¿No pensás que este momento que está atravesando la República Argentina tiene mucho que ver con esto que acabas de decir con respecto a la fragmentación en el poder justamente de salir a las calles, en el poder de negociación con todo lo que está ocurriendo? ¿Qué opinión te merece al respecto de esto? Sí, es que yo creo que me parece que todas estas cosas que venimos diciendo de alguna manera aportan, va a ser largo el razonamiento, pero voy a llegar al punto, aportan a ese sentirse parte de una organización, a ese sentirse parte de un movimiento, que de alguna manera lo que te genera es confianza, es credibilidad, es sentir que la política, que el movimiento, que lo que sea te representa. Y me parece que justamente lo que estamos viendo hoy en día y que se expresa en mi ley es una crisis de representación a todo nivel. A nivel partidos políticos, a nivel... Nosotros también nos tenemos que hacer cargo de lo que nos toca a nosotros, digamos, con lo difícil que es con nuestros compañeros que se comprometan y que se interesen por lo que pasa con el sindicato. Con lo mal que salió todo. Exactamente, digo, que se interesen con una idea política, que se identifiquen con una idea política, que se sientan parte. Entonces,
creo que un poco trabajar estos temas, entender y además debatir el tema de esta diferenciación entre democracia y libertad sindical, también nos lleva a entender que no se trata solamente de una manera de tomar decisiones, que si alguien quiere más o menos asambleas, si alguien quiere más o menos reuniones de delegados, si democracia es decir cada uno lo que se le cante en cualquier momento. Digo, no es esa la discusión, sino que la discusión es tener los espacios, poder lograr que los compañeros se sientan contenidos, suma potencia, suma representatividad, y le da legitimidad a ese sindicato mayoritario para poder plantarse dentro de la discusión con la patronal. Y acompañar reclamos, ¿no? Acompañar reclamos y también hacer un objetivo un poquito más ambicioso, que es lo que nosotros siempre trabajamos en este programa, que es que los compañeros hagan carne su actividad y poder plantear también propuestas de futuro desde los trabajadores, ¿no? Bien, tenemos esto, vamos por un poquito más. Vamos por un poquito más, vamos a plantear política pública, vamos a plantear salidas para el país, digamos, y para poder lograr eso y para poder lograr el convencimiento de eso, los compañeros tienen que sentirse adentro y tienen que sentir que están los espacios y los mecanismos para poder desarrollar esos debates internos. Yo quiero decir apenas una breve conclusión de todo esto que estábamos hablando y conversando recién, que creo que a nivel global también el mundo está tendiendo al individualismo, a la no presencia del Estado, estas nuevas derechas que están o que hoy son gobierno acá actualmente y que se busca el beneficio quizá individual o de corporaciones, de nombres propios que hay detrás de esas corporaciones, que son las que tienden a manejar, en este caso, los hilos y creo que también hay unas ganas o una intención de desestabilizar y lograr de que no haya una negociación colectiva o que podamos vivir en comunidad y que es esto mismo, que el individualismo está ganando en contra o sea, siento que estamos en la vereda de enfrente. Claro, sí. Nachito, ¿te quedó algo más de esta hermosa columna del día de hoy? Tomar algo de lo que dijo José para cerrarlo. Vamos. Justamente este problema que estamos teniendo con el individualismo salvaje que impone el neoliberalismo, de alguna manera es el punto nodal que tenemos que atacar para lograr hacer convivir a todos nuestros compañeros bajo ese paraguas gigante. Si nosotros no nos damos cuenta que ese individualismo es el que socava la potencia de nuestras organizaciones sindicales, vamos a estar perdidos. Entonces, poner esto sobre la mesa, lo que dijo José, y que es somos unos privilegiados del modelo sindical que tenemos. Yo la verdad que me orgullosa de ser argentina. Y no lo perdamos, y no lo perdamos. Identifiquemos dónde es que está el problema, qué está tratando de imponer el sistema actual. Identificamos cómo eso debilita nuestras organizaciones y ataquémoslo todos los días con militancia, con trabajo y sobre todo charlando con los compañeros, dando vuelta esta tortilla, ¿no? En el Día Internacional del Folclore, en el Día Internacional donde se celebra el saber del pueblo, aquí hablando de los sindicatos, hablando de hacer justicia juntos, pasa una vez más por Mundo Sanitarista la columna de Nacho Cancelada que tiene que ver con la escuela sindical, para promover un poco más nuestra conciencia de clase, seguir con los derechos que hasta hoy tenemos, que hasta hoy conocemos, va a depender de todos. Ojalá que lo podamos lograr juntos con los que también hoy en día están afuera y desclasados. Ha pasado la 5ª edición de Mundo Sanitarista. José, ¿cómo estuviste? Bárbaro, como siempre, bien acompañada acá en piso y detrás de Charlie, Charlie, Numa, Damián, operando Azul, todo esto. Cicele, Dani, Steffi, que no pudo venir, pero siempre acompañando y bancando acá en el chat. Marcelo. Marcelo, Carlos Adamo, por supuesto, un saludo grande a él y a todo el Secretariado Nacional y súper agradecida y orgullosa del grupo de trabajo. Nacho, una vez más, muchísimas gracias por... La próxima seguimos con la segunda parte. Hemos pasado muchísimas gracias. Mundo Sanitarista para todos y todas.